Bueno, continuamos en la sala 5 con las presentaciones de las jornadas del Geoportal en este segundo día de jornadas. Y bueno, en lo que queda de hora tenemos dos presentaciones, a esta de la 1 y luego a la 1:30, en las que os voy a contar novedades que hemos desarrollado durante este año en el Geoportal de dos aspectos diferentes. Esta primera, que hemos titulado Enlaza y encastra mapas con el visor de difusión. Bueno, primero presentarme, aunque he estado como moderador las salas anteriores. Soy Carlos López, estoy en la subdirección de Innovación e Información Urbana y bueno, desde la parte del Geoportal queremos contaros las novedades que hemos tenido en este año y dos utilidades que pueden ser de vuestro interés. Empezamos, como os decía, por el visor de difusión y bueno, pues comparto pantalla para que veáis en la presentación cómo lo hemos hecho. Vale, pues nada, en primer lugar, lo que os voy a hablar es de un visor nuevo que se ha incorporado este año en el ecosistema de herramientas del Geoportal, y en ese visor lo que vamos a tener es va a estar especializado, lo hemos desarrollado especialmente para poder difundir información aislada del resto de contenidos del Geoportal, ¿no? Es un visor muy orientado a la difusión. Pero como os digo, todo esto está dentro del ecosistema de Geoportal, por lo tanto, la mayoría de herramientas y de utilidades que conocéis en el Geoportal también van a estar disponibles para el visor. Es una herramienta que en gran medida está pensada para consumo y uso interno, pero que igualmente vamos a poder utilizar desde, bueno, si somos integradores, reutilizadores de datos, también vamos a poder incorporar en nuestra web para mostrar datos nuestros enlazando con un fichero o datos del propio Geoportal. Dentro de este ecosistema del Geoportal, como decíamos, teníamos hasta ahora tres visores. El visor de Geoportal, que conocéis todos los usuarios, que, bueno, pues en el cual directamente podíamos consultar los servicios de mapas y en el que teníamos todas las utilidades de control de capas, descarga de la información, acceso al 3D y navegación, ¿no? Hacer el zoom, cargar, superponer capas, hacer transparencia. Ese es el visor genérico del Geoportal. Y además teníamos un visor 3D que también muchos conoceréis, en el cual estaba especializado en mostrar la cartografía 3 dimensiones, que básicamente lo que tenemos ahora es la capa de edificios y bueno, que tenía cierta integración también con el visor 2D en la medida en que nos dejaba cambiar los mapas base y la cartografía que teníamos por debajo de el tapete de esas edificaciones. En él también hemos incluido otras escenas como centros culturales o edificios municipales, que está también disponible a través de ese visor. Y teníamos un tercer visor, que era un visor que lo llamábamos mudo en el sentido, bueno, porque no tenía, es el visor que se encastra en la ficha de los geodatos cuando consultamos una ficha de un conjunto de datos. Ahí veíamos ese visor encastrado que nos permite hacer una pequeña previsualización de cómo estaba funcionando, cómo se veían los datos que íbamos luego a descargarnos, ¿no? Lo que detectamos cuando empezamos a implantar el visor, bueno, que de estos tres bloques de visores con esta funcionalidad de navegar, de funcionalidad de descarga, de visualizar y navegar por escenas 3D y de bueno, un pequeño visor orientado al encastre y solo para ver, previsualizar un poco la información junto con el resto de metadatos, lo que empezamos a ver es que había otras necesidades. Antes de que existiera el Geoportal ya había mapas que se estaban volcando en la página web municipal en forma de enlaces y de mapas encastrados dentro de la web. Y bueno, esos visores estaban basados, hubo una etapa que estuvieron basados en componentes como el de Google y ahora usaban componentes como el de LibLev con diferentes funcionalidades, a veces solo un punto de localización o varios puntos.
Estos mapas se usaban tanto en Madrid.es como en datos abiertos, como en el portal de transparencia y, como os decía, tenían varias funcionalidades, tanto localizar cosas puntuales como actividades o eventos, como también volcar el resultado de ficheros GeoJSON que, bueno, que estuvieran, por ejemplo, en portales como el de datos abiertos, ¿no? Sin embargo, desde nuestro punto de vista, una vez que está puesto en marcha el geoportal, esos visores carecían de que la cartografía y la información de fondo que se estaba utilizando no era la municipal. Y bueno, pues entendíamos que era importante que todas las aplicaciones municipales tuvieran como una misma imagen y usasen los recursos que el propio ayuntamiento produce. Y luego también no tenían integración con el geoportal. Digamos que, bueno, mostraban solo esa información, pero no era sencillo combinar y utilizar otras herramientas del geoportal. Por tanto, ese fue, digamos, los antecedentes y por el motivo por lo que, junto con Informática del Ayuntamiento de Madrid, arrancamos un proyecto de generar un visor específico que ayudase a completar estas funciones. Con la puesta en marcha del geoportal, además de esta situación que tenemos, empezamos a ver que hay cada vez más portales que usan mapas, hay más unidades que tienen mapas y esos mapas lo quieren usar no solo el acceso y el enlace desde el geoportal, sino que también quieren encastrarlo en sus propios recursos, en sus propias páginas web, quieren encastrar esos mapas. Esos servicios muestran generalmente la propia información que han generado, que han volcado en su geoportal y a veces también enlazan con otros ficheros GeoJSON o KML que bueno, pueden no ser un servicio de mapas, pero también tienen información relevante para sus contenidos, ¿no? Y bueno, al ser ya conjuntos de datos que están creados en el geoportal, ahí sí que se puede usar, tienen de fondo la cartografía, el callejero municipal y como veis en el ejemplo de esta página del servicio de estacionamiento regulado, pues incluyen, era como tener un mini visor del geoportal encastrado en tu página, ¿no? Sin embargo, bueno, el resultado, aunque tenía todas estas ventajas, no cumplía con toda la funcionalidad que ya tenían los mapas encastrados que se estaban usando en LeafLev. Uno de ellos es la geolocalización múltiple. Digamos que estos visores que usábamos encastrando el propio visor del geoportal en una web no nos dejaba marcar, señalar más de un punto, solo podía ser un punto. Y luego también nos parecía que cuando encastas un visor en una página web tiene que ser un diseño muy sencillo, muy ligero porque bueno, se ve en pantalla reducida. Muchas veces esta información se consume desde dispositivos móviles que tienen pantallas todavía más pequeñas, incluso que se suelen visualizar en horizontal en vez de en vertical y por tanto lo que nos parecía más adecuado es que el diseño fuese un diseño muy sencillo y muy liviano, sin tantos botones, ¿no? Por tanto, era otro de los aspectos que queríamos mejorar. Por tanto, los objetivos que nos planteamos cuando vamos a hacer este visor de difusión es cubrir todas estas necesidades de los visores que se estaban usando, los no corporativos y que ya se usaban en la web, que hubiera un diseño muy simple, porque la mayoría de los casos se va a utilizar para encastrar y para usar desde dispositivos móviles con pantallas más pequeñas, que estuviese integrado con la cartografía municipal y no usase otro tipo de información. Que la geolocalización, o sea que cuando le damos, si tenemos la opción de buscar por callejero con un calle y número, que esa información fuera la del callejero municipal y no usase otras fuentes de mapas, que tuviese la opción de integrarse con el geoportal y todo el ecosistema de capas y todo el catálogo de productos y que, en definitiva, permitiese que todos los visores que ya hay encastrados o todos los que se creasen nuevos se pudieran hacer con este nuevo visor. Y,
Y dentro de lo que buscamos con ese visor de difusión, básicamente son estos tres bloques. Con lo que se respecta al diseño, lo que buscamos que sea simple, orientado a mapas encastados y móviles y, sobre todo, y muy importante, que la navegación sea muy sencilla. La información que se consume desde una página web genérica de uno de los temas municipales no tiene por qué ser, el que la está consumiendo no tiene por qué ser un usuario experto en el manejo de mapas ni de visores de mapas. Por tanto, y encima además lo hace muchas veces de un dispositivo móvil que no tiene un ratón o no tiene tanta facilidad ni tanta pantalla para verlo. Por lo tanto, teníamos que volcarnos en la navegación, en que esa navegación fuese muy sencilla y se pudiera hacer desde dispositivos móviles. Con respecto a la funcionalidad, también buscábamos simplificar completamente al mínimo necesario esa funcionalidad, en el sentido de todos los botones que hay en el geoportal no son necesarios en un visor encastrado, un visor que se quiere para un contenido simplificado, y por tanto buscábamos centrarnos en la localización y el cambio de mapas base, que se pudiera navegar sin botones, que no hubiera botones para hacer zoom, para hacer selecciones, que fuera muy sencilla la navegación y que se pudiera incluir un desplazamiento por geoposicionamiento. Esto quiere decir que, bueno, cuando tenemos el visor y pinchamos sobre el botoncito que hay debajo del zoom más, zoom menos, pues que según vamos caminando, el mapa se vaya moviendo con nosotros, ¿no? En función de la posición que tenemos localizada por nuestro GPS o la localización que tengamos activa. Y en tercer lugar, lo que nos importaba muchísimo es la configuración y la personalización de ese visor. No queríamos un visor que fuese muy complejo porque, bueno, por cómo nos organizamos en el ayuntamiento, los gestores, los productores de los contenidos de la web no son ni desarrolladores ni son expertos en encastrar mapas o en conocer cómo se construye un mapa. Por lo tanto, lo que necesitamos es que fuera una herramienta sencilla y que no exigiese conocimientos de desarrollo para poderlo implementar. Pero bueno, aún así, aunque fuera muy sencillo, no queríamos renunciar a que tuviera algunas opciones de configurables. Y esas opciones las quisimos meter todas en la URL mediante parámetros que dentro de la misma URL se pudiesen realizar esas configuraciones. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué funcionalidad nos da este visor, aparte de lo que hemos dicho, relacionado con el diseño? Pues con respecto a los anteriores visores que ya tenía el Geoportal, el visor propio del Geoportal, el visor 3D o el visor mudo, nos permite añadir servicios, es decir, no solo mostramos el mapa base, sino que podemos, mediante un parámetro, decirle quiero que se vea esta información, y esa información, esa otra capa, ese otro servicio de mapas lo vamos a relacionar mediante un servicio, una URL de un servicio, y también se mantienen todas las opciones que teníamos con respecto a desde la URL indicar un determinado nivel de zoom, si queremos que el mapa aparezca centrado en una determinada área o si queremos añadirle una marca de localización. Si queremos indicar, pues resaltar un punto que se vea junto con el mapa base y con otra información añadida que le incorporemos, que podamos añadir como una etiqueta, una chincheta con un punto de localización de nuestro mapa. ¿Y qué nueva funcionalidad incorporamos? Pues nos permite cambiar el mapa base. Uno de los problemas que habíamos detectado con los visores que teníamos del Geoportal es que por defecto no le podíamos indicar que arrancase con un mapa base distinto, ¿no? Y bueno, hay ocasiones que, pues en función del tipo de dato que estemos mostrando, a lo mejor es más interesante mostrar una ortofoto o un mapa en color que no el mapa gris que hay por defecto, ¿no? También queríamos que fuera flexible incluir ciertos botones, y en este caso, en esta primera versión, lo que tenemos básicamente son dos botones, que uno es la búsqueda por callejero y en otro es la selección de mapas base. En tercer lugar, lo que
queríamos es que se pudiera dibujar más de una localización. Como os decía, teníamos ese límite y muchas veces pues no solo tienes un punto que quieras, y a lo mejor pues si tienes un recorrido o una carrera, pues quieres dibujar el punto de inicio, el punto final. Bueno, que puede ser interesante para en muchas ocasiones tener más de una localización. También nos interesaba aprovechar para que esa localización no solo tuviera que dársela a través de la URL poniendo ahí todas los nombres de las calles o las coordenadas, sino que ese dato lo pudiera coger de un fichero que tuviéramos estructurado de una determinada manera, pues que nos pudiera coger y mostrar todo lo que hay en ese fichero, ¿no? Un poco también con la idea de facilitar la labor de los publicadores. Y bueno, luego también, como pasa con todas estas cosas, que no siempre queremos que los símbolos sean los mismos o que las ventanas emergentes que mostramos sean iguales. Por lo tanto, queríamos también tener como alguna pequeña opción de configurar esas ventanas y que pudiéramos decidir símbolos, aunque haya alguno por defecto, que podamos cambiar esos símbolos y que también podamos en la ventana emergente pues añadir alguna personalización respecto al título o alguno de los campos que queremos que se muestren. ¿Vale? Todo esto era nuevo y entendemos que era lo que nos permitía subsanar las limitaciones que teníamos con respecto a los visores que ya había en marcha, incluso añadir alguna cosa más que todavía no habíamos podido disfrutar. Y bueno, ¿cómo es este visor? ¿Cómo es el diseño del visor? Pues lo podemos ver ahí. Tenemos, básicamente, como veis, es muy limpio, muy sencillo. E incluso en este ejemplo que os he mostrado, veis que a la derecha tenemos la localización y el mapa base, dos botones de localización y mapa base, pero si estos botones no le decimos al visor que los ponga, esa barra que se ve arriba y esos botones desaparecen. Por lo tanto, puede quedar un mapa completamente limpio en el que solo se incluyan el más menos del zoom, que igualmente cuando estamos con el ratón o con el dispositivo móvil no lo necesitamos porque lo podemos hacer bien con la mano, bien con el ratón. Y luego también tiene, bueno, un botón para que nos vaya al zoom inicial, al zoom extensión que tenemos, pues si nos hemos perdido que nos vuelva a su punto inicial. Y luego lo que os decía, el punto de posicionamiento, que este es el que nos va a permitir que cuando lo activamos y si estamos con un dispositivo móvil y vamos moviéndonos, el punto del mapa se vaya moviendo junto con nosotros, ¿no? Esto es lo que pretendíamos, tener este tipo de diseño muy, muy simplificado, ¿no? ¿Y cómo configuramos este visor? ¿No? Como os decíamos, no hace falta desarrollar, aunque se puede usar, tenemos la opción de hacerlo sin desarrollar, hacerlo todo a través de la URL, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer con desarrollo. Todas estas llamadas igual, si en nuestra página tenemos un desarrollador, tenemos alguien que pueda desarrollarlo, pues nada, va a poder hacer también, usar esta funcionalidad, incluso, bueno, va a tener más herramientas para hacerlo más automatizadamente, ¿no? Pero sin necesidad de eso, como solamente manejando lo que incluimos en la URL junto con la llamada al visor, pues vamos a poder incluir toda esta funcionalidad. Vamos a poder, por ejemplo, cambiar el mapa de base, añadiéndole mediante estas palabras clave, cartocolor, cartogris, ortomadrid, vamos a poder cambiar ese mapa base que aparezca cuando invoquemos al visor. Vamos a poder incluir botones de búsqueda, el geolocalizador que hablamos, pues bien, si ponemos geolocator igual a vigente o geolocator igual a histórico, vamos a poder incluir va a aparecer esa barrita con la barrita que veíamos arriba con el botón de búsqueda. También vamos a poder incluir un botón que nos permita cambiar el mapa base. A lo mejor podemos ponerle uno por defecto cuando arrancamos, pero lo que queremos es que la persona que lo usa pueda decidir cuál otro mapa base quiere, ¿no? Pues nada, esto simplemente con darle este parámetro igual a 1 nos va a salir ese valor. Luego también tenemos la posibilidad de dibujar más de una localización en el cual pues vamos a poderle poner este parámetro de locatedir igual y vamos a poder poner entre llaves con una estructura de direcciones con el nombre de la calle, el número, el tipo de número, etcétera, que esto es lo que con esa especificación vamos a poder ir poniendo diferentes direcciones.
pero también lo vamos a poder hacer de un fichero, en vez de ir poniendo dirección a dirección, un fichero con una determinada estructura. Si pasamos el parámetro locate xi URL y le pasamos la URL de ese fichero, pues nos va a representar esos símbolos, ¿no? También vamos a poder usar, personalizar esa simbología con el parámetro marker igual o con el parámetro pop-up igual para el caso de las ventanas emergentes. Ya voy más rápidamente viendo un poco el efecto que se crea con cada uno de estos parámetros. Aquí tenéis ejemplos que luego compartiremos las presentaciones, podréis ver con más detalle, pero bueno, simplemente lo que os digo es, aquí estáis viendo ya un ejemplo de URL en la que además de la llamada al visor, le hemos incluido que nos añada el mapa de alumbrado del plan de mejora de accesibilidad de alumbrado y además le hemos dicho pues, que nos meta un mapa base con la ortofoto en vez del mapa por defecto. ¿Vale? En este caso lo que hemos hecho ha sido añadirle el botón del geolocalizador, ¿no? Con esta URL, además de seguir mostrando el plan de accesibilidad de mejora de la accesibilidad del alumbrado, le hemos añadido que nos coloque la búsqueda por callejero, el botón de búsqueda de callejero con el callejero vigente, ¿no? Bueno, también tenemos la opción de poner un callejero histórico. Imaginar que tenemos, colocamos una imagen antigua o otro tipo de servicio, podríamos usar el histórico, pero con este usamos el vigente, que es el más común para todos, ¿no? El siguiente sería un ejemplo de cómo añadir el botón de mapas base. En este caso, solo ponemos el de mapas base y no ponemos el de callejero, ¿vale? Ambas cosas se pueden hacer. Y en este caso, os quería poner un ejemplo de cómo se añaden 3 direcciones. ¿Veis? Esto, bueno, va alargando la URL y veis que se va complicando porque ya le tenemos que poner tipo de vía, 2 puntos igual a 2 puntos calle, nombre de vía, 2 puntos Teruel, tipo de número, tal. Tenemos que darle esta estructura de números y si la respetamos y la completamos nos va a localizar esas direcciones. ¿Vale? Y algo más rápido es hacerlo, bueno, también podemos, no más rápido, iba a deciros lo del fichero, pero no, lo que podemos hacer en este caso es el ejemplo de modificar esos símbolos. En vez de unos circulitos que había ahí transparentes, bueno, lo que podemos hacer es añadirle estas otras chinchetas marcando el parámetro marker igual en este caso, a la palabra clave blue bullet, ¿vale? ¿Qué estamos pensando hacer en un futuro? ¿Cómo podemos seguir evolucionando? Acaba de salir, estamos empezando a implantarle. Bueno, ¿qué hemos visto ya? ¿Qué cosas hemos visto que podemos mejorar? Por un lado, queremos crear un asistente para que sea más fácil construir estas URLs, porque al final es un trabajo complejo, encadenar parámetros, que eso funcione. En cuanto falla uno, no aparece la imagen, pero no sabes por qué te da error. Entonces pensamos que es muy importante crear una especie de asistente que te ayude a permitir crear esa URL usando las palabras clave adecuadas y sin confundirte. Pensamos que con la experiencia de usuario vamos a poderle añadir más funcionalidad que sea relevante para el usuario. Se nos ocurre que quizás se pueda añadir más navegación, que podamos incluir más mapas bases o diseño de iconos. Y, por supuesto, una parte importante es añadirle documentación, mejorar la documentación y incluir un capítulo especial dentro del geoportal en el que, bueno, haya un apartado de reutilización y en el cual expliquemos vamos, con todo detalle cómo usar este visor y cómo usar todos estos parámetros. Incluso, bueno, estamos pensando en un futuro hacer un evento específico de tipo seminario, tipo webinar, en el que podamos bueno, hacer una presentación más reposada, con más ejemplos, ir construyendo estas URLs junto con vosotros y, bueno, que incluso podamos tener algo más de interacción y nos podáis preguntar y ver algún ejemplo en directo. Y en resumen, bueno, pues hemos visto que podemos enlazar y encastrar mapas del geoportal a través de este visor y que es la herramienta más adecuada para eso, que hemos incluido toda la funcionalidad que había en visores anteriores que se estaban usando en la web y que no usaban la cartografía corporativa y que
que todo esto, todos estos visores que estamos construyendo una URL y que estamos desarrollando sin necesidad de programar, luego los podemos integrar en la página web mediante el comando iframe y que estamos pensando en un futuro, pues ayudar a la construcción de estas URLs a través de un asistente que indicándole lo que queremos nos permita generar estas URLs.